Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Estoy muy emocionada en este Escriture 2023 de estar alternando lecciones con retos y con eventos especiales. Ya me acompañaron ustedes en una mesa redonda de terror y en la presentación de La Patata Narradora, y el evento de hoy también me tiene muy emocionada porque está conmigo mi amiga Gabriela Berini. Ella está aquí también en España, en Galicia. No estamos tan cerca, pero más o menos cerca. Sí. Y me he invitado hoy para hablar de algo que a ella le apasiona y que también me apasiona a mí, y que a ustedes les debía de apasionar también, y sin embargo siento que hace falta un par de escalones más en esta pasión, que es la corrección de estilo. Bienvenidísima, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y nada, pues hablemos de corrección. Creo que no todo el mundo entenderá por qué sería importante, divertido e interesante hablar de este tema, pero como estábamos hablando ahora fuera del aire, como diríamos si estuviéramos en radio. Sí. Te decía yo que yo trato de hacer el canal muy integral en cuanto a los temas de los que hablo, y que me pareció muy pertinente invitarte a hablar de esto porque siento que muchos escritores ven el proceso de escribir y el proceso de corregir como dos cosas separadas, y no como una misma cosa, ¿no? Como si saber escribir y saber corregir no estuvieran relacionados. ¿Cómo ves tú la unión de estos dos procesos? Pues de hecho, te iba a comentar que hay tres tipos de corrección principal, ¿no? La corrección de estilo, la ortotipográfica y la de pruebas. La de estilo sería la primera que hace el profesional, pero no es la primera que haces, ¿no? La primera que haces debe hacerla uno después de haber escrito pues, su manuscrito. Cuando ya pones fin, yo creo que es importante pues, dejarlo reposar y volver a él, ¿no? Volver a él, verlo con ojos frescos y hacer esos retoques, ver si falta un capítulo, si sobra un capítulo, si falta un diálogo, ese tipo de contenido, ¿no? Porque una cosa es el contenido y otra cosa es el continente, por así decir. Entonces, eso es algo que tiene que hacer la persona que ha escrito el manuscrito. Después de eso, sí que yo recomiendo que hagan pues, una primera limpieza, ¿no? Que quede bonito, que quede bien presentado, que miren esas tildes, esas H's, esas V's, ¿no? Esas B's, que nos pasa a todos. Pero tampoco somos lingüistas, no todo el mundo es un lingüista, ¿no? Al final los escritores escriben y estás metida dentro de la historia y no tienes por qué estar pensando que si esto lleva tilde o si lo otro, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra ya tu correctora de confianza y te echa una mano, pues primero con el estilo, puliendo esos vicios, después con la ortotipografía, erratas y demás, ¿vale? Y una vez que está maquetado, siempre se recomienda hacer una corrección de pruebas, ¿vale? Que Las esto ya cosas que cuando... no se ven, ¿no? A primera vista. Exacto, sí. Me encantaría Ya que ahondáramos justamente en esto, porque creo que mucha gente no sabe que existen estos distintos niveles de corrección. Yo incluso hablo, antes de ya entrar en cada una de estas correcciones que tú mencionas, yo hablaba en algún video mío de 4 niveles de corrección, ¿no? Y ahora tú vas a ahondar en la manera en que tú lo sabes, que tú eres la profesional. Yo decía que la primera revisión tiene que ver, justo como tú decías, con las cosas del fondo, que tienen que ver con los personajes y la trama, ¿no? Sí. Personajes y trama, problemas de continuidad, personajes que sean tridimensionales, que estén bien construidos. Eso casi sigue siendo escribir, ¿no? Sigue siendo la base de la labor escritora, ¿no? Y después, yo decía, después de eso vienen cosas que también son muy importantes, como la voz narrativa, que sea concordante el tiempo verbal, que el narrador siga hablando en el mismo tono en el que se empezó a hablar, que no haya estos problemas, eso, ¿no? Tiempos verbales, claridad, que las frases estén bien construidas. Eso ya lo veía un segundo nivel, ¿no? Tal vez los personajes están muy bien construidos, pero las frases no. Entonces, primero tiene que estar bien construido el personaje, después las frases, y después yo ya veía ortografía, puntuación, tal y tal, y para mí el último era el formato, ¿no? Digamos, gritas, márgenes, todas estas cosas que yo sí las corrijo hasta el final, ¿no? Pero creo que a nivel profesional mucha gente no tenía idea de que ni siquiera tenía que hacer una revisión previa. Creo que hay gente que manda textos
recién terminados, ¿no? Tú, en tu experiencia, ¿qué tipo de textos recibes? ¿En qué nivel de...? Me he encontrado de todo. Me encuentro textos muy salvajes, por así decir, como casi recién salidos ¿no? del alma del escritor. Y luego hay personas que te mandan el texto muy, muy pulido y que al final son, nada, cuatro comas, 4 anotaciones. Bueno, cuatro nunca son, ¿vale? Igual son 400, pero son cositas, claro, porque en un manuscrito, imagínate, de 300.000, 800.000 palabras, perdón, matrices, pues hay un montón de cosas por ver. Y hablo de matrices aquí, perdona, porque las matrices, claro, inciso, las matrices son cada carácter, incluidos los espacios, ¿vale? Porque los correctores también corregimos dobles espacios, puntos, comas, saltos de línea, todas estas cosas, ¿no? Entonces también. Ustedes cotizan por matrices y no por matrices. Número de palabras o número de páginas. Sí, correcto. Porque el número de páginas, como ustedes saben, es totalmente relativo a la gente que usa letra pequeña, márgenes gigantes. Claro, de hecho, jolín, hay algunas personas que dicen, no, el mío solo tiene 100 páginas. Y cuando ves las 100 páginas dices, a ver, igual son 300 porque has usado una tipografía muy pequeñita y no son 100. ¿Será que es que te quieren hacer trampa o por qué? No, yo creo que porque están acostumbrados quizá a trabajar con letra pequeña y dices, pues yo escribo 100 páginas en el procesador de texto que tenga, digamos Word, y son 100 páginas de Word, pero no, luego hay que maquetar, hay que ponerlo en formato, entonces tu libro puede ser mucho más grande de lo que pensabas en un primer momento. ¿En qué páginas, por ejemplo, en cuántas páginas se traduce una página como tú la revisas? Digamos, ¿cuántas palabras o cuántos caracteres tiene una página en un formato estándar para un corrector de estilo? ¿No? Yo tengo una cuenta más o menos, pero... Son, si no me equivoco, unos 2.100 caracteres por página de Word. Más o menos. Esa es lo que llamamos la página de corrector. Cuando tú tarifas, calculas un poco lo que te va a llevar, debes pensar en las matrices porque corriges todo, pero para hacerte una idea también te sirven las páginas, ¿no? Las páginas de corrector. Y ahí ves pues, cuánto tiempo vas a tardar, cuántas páginas haces por hora, cuántas páginas haces por día, porque no es tanto como matrices por día, sino páginas. Claro, si no estarías todo el tiempo haciendo cuentas de docenas de miembros. Sí, claro. Aparte sí. Es muchísima, las cantidades son muy grandes, pero bueno. Tú eres correctora de estilo profesional, luego les voy a pasar a todos la página de Gabriela, que además está preciosa, me encanta la manera en que ves la escritura y en que ves la corrección. Te apasiona, al igual que a mí. Yo siempre digo que corregir es amar, ¿no? Que corregir es amar tu texto, es querer dejarlo más presentable, es peinarlo, es ponerle la ropa correcta, es, presentarlo en sociedad y no simplemente aventar el retrato de Dorian Gray, ¿no? Como, esto es lo que me salió a mí, tú arreglas, ¿no? Entonces me encantaría que les contara con la experiencia que tú tienes como profesional de estas 3 niveles que hablabas, ¿no? De estos 3 tipos de corrección. Y antes de que empieces, dime, ¿esto significa que hay 3 revisiones? O sea, que un corrector de estilo le llega un texto y hace 3 revisiones. Idealmente deberías hacer 3 revisiones, sí. Vaya. Te digo más, deberías hacer, si quieres ser perfectamente purista, deberías hacer hasta una lectura primera. Sin corregir nada. Sin corregir nada. Wow. Y luego me pongo a corregir. Pero bueno, a veces no se puede, no siempre es posible y se supone que el editor hace esa primera lectura, ¿no? Entonces se supone que el texto viene ya bastante pulido en el sentido de contenido, ¿vale? De que no faltan capítulos, no sobran capítulos. La primera corrección, la de estilo, va un poco a lo que se ve a lo mejor más a simple vista, ¿vale? Frases que no se entienden bien, diálogos en los que a lo mejor se repiten cosas, no están bien elaborados, o incluso, por ejemplo, cuando un personaje, digamos que habla de cierta manera, ese personaje tiene que hablar de la misma manera durante todo el libro, ¿no? Consistencia. Claro, la consistencia. Entonces,
Eso debes verlo en el estilo. No deberías pasar a cuando ya solo te toca hacer una limpieza y un pulir, eso ya debería estar hecho. Entonces, la primera corrección de estilo pues mueve muchas frases adelante hacia atrás, cambia orden de palabras, cambia orden de párrafos y está bien, no pasa nada. Es normal que nos hagan esto en nuestro manuscrito. Y una vez que eso está hecho, pues pasamos a la corrección de ortotipografía. Aquí ya nos vamos a las tildes, las comas, las erratas, los puntos, los espacios, los guiones o barras, todo este tipo de elementos, ¿vale? Que algunos son lingüísticos y otros no tanto, ¿vale? Podemos pensar que no lo son, pero sí que lo son. O sea, Sí. todos los temas de formato de, no sé, negritas, cursivas, paréntesis, guiones, Sí, todo eso correcto. está dentro de esta parte de orto. Dentro de esa parte de la ortotipografía, por ejemplo, un extranjerismo. Por ejemplo, la palabra whisky, ¿vale? La palabra whisky, si la ponemos como se escribe en inglés, está admitida, pero la tenemos que poner en cursiva. Si la ponemos como Horrible. la opción que nos da la RAE con la G y tal, ahí puede ir en redonda, pero no es tan bonita. Entonces, bueno, pues obviamente eso es el criterio del corrector, pues usa un criterio, ¿vale? Pero el autor al final pues dice, oye, pues esto me convence, esto no, o si hay una línea editorial, o si hay, pues quiero mantenerme súper fiel a que esté todo en español, que no haya extranjerismos, bueno, pues se puede, sí se puede, se hace, pero no siempre es posible. Me da risa que menciones esa porque yo también la he mencionado, así como una famosamente fea, cómo se ve fea Es en muy español, fea. ¿no? Y hay muchas que se están intentando castellanizar y que son muy raras. En México se usa muchísimo, muchísimo anglicismo, muchísimo, y al lector mexicano le es mucho más raro Claro, la españolización que ver la palabra en inglés. claro. Estás más acostumbrada al final a verlo en su origen. Claro. ¿Cuál es el siguiente paso después El de siguiente paso es, después de que la ortotipo está lista, yo lo que hago con mis clientes es siempre les mando, les pido trabajar en Word si se puede, ¿vale? Y ahí yo corrijo con control de cambios. Entonces, todo lo que yo toque en tu manuscrito, tú lo vas a ver. Entonces ahí tú recibes el manuscrito y puedes aceptar o rechazar cada uno de los cambios que el corrector te propone. Una vez está listo, maquetamos, está como quien dice para imprimir, pero antes de enviar a imprimir o antes de publicar, debemos leerlo otra vez. Pero la El maquetación corrector, no la haces tú, ¿no? yo no hago maquetación. O sea, puedo maquetar, pero no. No, pero digamos para que entiendan incluso la gente que ese es un proceso adicional que se hace, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí. Maquetación es ponerlo ya en el formato del libro y ahí entran nuevos elementos, ¿no? Que tienen nombres preciosos. Ahí entra las viudas, las huérfanas, en fin. Y ahí es donde tenemos que corregir también todo eso. Es decir, tú no puedes dejar una línea sola en una página. A ver, puedes, no pasa nada, pero no es correcto, ¿vale? Okay. Entonces el corrector, una vez que tiene la maqueta, tiene que ir, pues, fijándose en esas viudas, en esas huérfanas, en que, por ejemplo, las palabras partidas al final de línea, a veces la editorial te dice no puede haber más de 3 palabras partidas. Entonces, pues tienes que ajustar para que no haya 3, para que ¿Cómo haya 2. ajustas? ¿Cambias alguna palabra para que sea más larga? ¿Cortas párrafos? No, lo que tienes que hacer es ese corte de la palabra, hacerlo manual y no cortarla. Ah, vale. Pero no cambias Sí. el texto por eso. No, en maquetación, si tienes que cambiar el texto es porque no has hecho los pasos anteriores. La maquetación es simplemente para lo que es más visual, ¿no? Para que, vale, la hemos vestido, la hemos peinado, ya puede salir. Sí, ¿Qué es una huérfana y qué es una viuda? Que tú crees que todo el mundo lo sabe, pero no. La huérfana es la que se queda sola, ¿vale? ¿Una línea o una palabra? Una línea, pero es la línea final del párrafo, ¿vale? Y la viuda es la que empieza un párrafo. el párrafo
y solo ves la primera línea y el resto del párrafo está en la página siguiente. El problema es que, hombre, todos, si no todos, prácticamente todos los libros, sabes que hay un sangrado y la primera línea va un poquito más hacia adentro que el sangrado del resto del párrafo. Entonces no puede quedar una línea sola empezando un poco más tarde que las demás. Eso no, visualmente no es... No es agradable. No. Y hay otras cosas, ¿no? Ríos, no me acuerdo cómo se llaman, estas también, cuando ves un párrafo que a veces ves patrones de líneas en blanco o palabras que se parecen mucho juntas, ¿cómo llamaban esto? ¿Sí era ríos? Los ríos son ríos, sí, se llaman ríos. Es como pues, cuando lo ves y de repente en todo ese mar de palabras o este bosque de palabras hay un espacio en blanco que parece que recorre diferentes líneas, ¿no? Y queda visualmente también queda muy mal. Entonces, eso el corrector lo marca. Normalmente la maqueta te llega en PDF, entonces tú lo marcas y el maquetador lo ve, como están acostumbrados a trabajar con nosotros, pues lo ve y a lo mejor hace eso, ¿no? No corto esta palabra para que se quede entera y eso ya te mueve, dice 2 o 3 líneas y ya te lo ordena. Con el justificado se acaba acomodando diferente el párrafo, ¿no? Sí. Sí, lo de los ríos es, vamos, y a veces se ven también 2, 3 palabras seguidas iguales, incluso al inicio de línea, al final de línea. Hay veces que no pasa nada, pero hay editoriales que no permiten que haya 2 palabras repetidas al inicio de línea, por ejemplo. Para que no se confunda el lector de dónde estaba, ¿no? Claro, que si no es lo que te pasa, ¿no? Que estás leyendo y vuelves a leer la misma línea y dices, uy, qué incómodo, ¿no? Sí. ¿Cómo haces? Que eso es, muchas veces tienen dudas la gente, ¿no? ¿Cómo haces para respetar el estilo del autor? O más bien, creo que la pregunta más amplia es, ¿qué es el estilo? ¿No? Y creo que esta es una pregunta que incluso existencial para muchos escritores, ¿no? De qué implica un estilo, cómo sé cuál es mi estilo. No sé si has pensado en esto, ¿no? Pero claro, como se llama corrección de estilo, hay autores claro, que les vas a corregir su estilo personal, ¿no? Y que entonces van a dejar de sonar como ellos son. ¿Qué es, cómo ves este tema? ¿Qué es el estilo? Pues precisamente y hasta dónde no. Claro, la corrección de estilo es precisamente ayudarte a que mantengas tu estilo, a que tu estilo se note, a que no haya vicios en tu estilo, porque muchos tenemos un montón de vicios cuando escribimos, que sí, el uso de gerundios, que sí, el uso de adverbios acabados en mente, todo este tipo de cosas, esto te va puliendo. Y no quiere decir que yo de repente cuando usas un narrador en primera persona yo te lo vaya a cambiar en tercera persona y te diga que eso está fatal, ¿no? No, sino que sea coherente tu estilo a lo largo de todo el libro y que no haya un mal uso de la gramática de la lengua, ¿vale? de la lingüística en general. Pero claro, el buen trabajo del corrector es el que no se nota, ¿no? Es decir, la buena corrección es la que no notas. Cuando notas es que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces no debe notarse, mi trabajo no debe notarse. Lo que debe notarse es lo que tú has escrito, cómo lo has escrito y que llegas al lector, por supuesto. Es como la gente que tarda más tiempo en maquillarse para verse natural. Por ejemplo, sí, es pero que han hecho todo ese trabajo, ¿no? Lo que pasa es que no se nota. Ese es el objetivo, que no se note. Dime algo, ¿cómo llegaste tú a esto? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Pues en mi caso fue un poco distinto, ¿no? Yo siempre he leído, siempre he escrito cosas escribí cosas cuando era pequeña y demás, pero me fui a la parte de estudiar psicología, me metí en la parte de recursos humanos y decidí dar un cambio de carrera profesional y empezar a corregir y a traducir. Entonces empecé a formarme, ¿vale? Yo tenía mi formación, pero tuve que refrescar todo eso porque no porque leas mucho puedes corregir, ¿no? Tienes que aprender de lengua, tienes que aprender de gramática, tienes que dudar un montón y buscar un montón de cosas en bibliografía y ponerte un poco al día, ¿no? Entonces, pues hice un curso de corrección profesional, hice máster, estoy haciendo máster en corrección, cursos de traducción y luego un poco
estudio autodidacta de cogerte el manual de estilo y empezar a... Hoy me voy a mirar este capítulo a ver qué aprendo, ¿no? ¿Qué tanto cambian las reglas de esto según quién, ¿no? Porque a veces, bueno, para mí la pelea del solo y solo con tilde y sin tilde, ¿qué tanto cambia esto y qué tanto te tienes que mantener actualizada con esto todo el tiempo? Pues con el tema del solo, por ejemplo, y hace poco, en 2010 creo que fue, se hizo ese cambio, ¿no? De los demostrativos ese y aquel, que ya no llevan tilde. Y aún hoy en día ves libros que siguen teniendo las tildes, ves autores que te las siguen poniendo porque, bueno, pues porque llevan escribiendo. Sí, sí. Igual llevan escribiendo, imagínate, pues 20, 30 años y para ellos lleva tilde, ¿no? Incluso a mí, esto negaré que lo he dicho, pero me encanta ponerle la tilde a solo, ¿vale? Para mí sí son palabras distintas. Para mí sí son palabras distintas. Sí que son. Pero bueno, la academia lo que recomienda es que si se da lugar a confusión, pues que pongas solamente. Hasta ahí todo bien. Pero como no es algo, no es una norma, sino que es una recomendación, tú puedes tomar esa decisión, ¿no? Ahora, tienes que ser consecuente en todo el libro. No puedes ponerme una tilde y en el capítulo siguiente no ponerla. Entonces, también es mi trabajo tomar esa decisión con el autor y decir, vale, en esto que la academia no nos da una pauta estricta, ¿qué decisión quieres tomar? Vale, pues vamos a unificar todo el texto y vamos a hacerlo pues como tú quieras o como la editorial en este caso pues pueda querer, que al final... Un tema un poquito polémico. No te preocupes, todavía no voy a entrar a la inteligencia artificial. En algún momento tuve alguna discusión en línea con suscriptores y con gente en Facebook que decían que la ortografía que la ortografía rígida, digamos, que todas las reglas gramaticales eran aristocráticas y eran snobs y que están robándole del lenguaje al uso común o a la gente que tal vez no tiene acceso a una educación, ¿no? Y mi pelea, bueno, mi argumento en ese momento es, entiendo, pero 2 y 2 son 4 igual, tú lo sepas o no, ¿no? Y me decía, pero las reglas gramaticales no son lo mismo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero tienen que existir convenciones para que nos podamos comunicar, ¿no? Exacto. Entonces, quería saber tu postura en esto, ¿no? Porque para mí fue un tema muy polémico y bueno, para mí no era polémico porque yo tenía mi postura muy clara, pero existe esta postura, ¿no? Existe como una roña o una rebeldía hacia la academia o hacia las reglas. Sí. ¿Has visto qué experiencia tienes con esto? ¿Lo has visto? Pues, a ver, yo creo que es como lo que se dice de las leyes, ¿no? No tienes el deber de conocerlas, pero tienes la obligación de cumplirlas. Es como, pues, las leyes de tráfico, las leyes de civiles, ¿no? Aunque no las conozcas, no puedes ir matando a personas por la calle, por ejemplo, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Al final, aunque el lenguaje esté vivo, a medida que el lenguaje va mutando y va cambiando, porque los hablantes hablamos, como hablamos hoy, no es igual que como hablábamos ayer ni como hablaremos mañana, entre que se llega a lo que decías tú, a la convención de decir, vale, a partir de ahora esta es la norma, pues la lengua está viva, ¿no? Y la lengua va a cambiar. Pero mientras haya una norma, mi trabajo es que esté escrito como la norma. Es decir, aunque yo cuando hablo no hablo perfecto, cuando escribo tengo que escribir bien, ¿no? Entonces, a lo mejor esas licencias para mí, yo me las tomo cuando hablo, pero no me las tomo cuando estoy corrigiendo porque no... Sí, bueno, yo ahí soy un poco tajante, porque claro, es mi trabajo. Claro, tiene que estar bien escrito. Cuando hablo con amigos en redes sociales o en WhatsApp, se preocupan de escribir muy perfectamente conmigo porque creen que les voy a corregir. Digo, no, yo cuando estoy hablando contigo a nivel social, estoy relajada, claro. Tal vez ni siquiera tu nombre lo voy a poner en mayúscula porque estoy escribiendo en el móvil y claro. Nada. Cuando escribo una novela, pues sí, ¿no? Pero entiendes esta discusión de que la ortografía pueda verse como algo aristocrático, que la Real Academia de la Lengua Española la ven a veces la gente como una autoridad contra la que se quieren rebelar.
Sí, pero bueno, al final es la autoridad que hay. Entonces, las normas las debemos aplicar ya no solo porque tenga que ser así, sino que yo también creo que si todos los libros, el contenido que consumimos, ¿no? En general, no está escrito adecuadamente, también nos impide aprender nosotros a escribir adecuadamente. Si nosotros siempre leemos que hacer no lleva H, no vamos a poner la H en hacer, ¿no? Pero si siempre vemos que hacer lleva H, que no sé, este tipo de cosas, ¿no? Que aquí lleva tilde, pues la pondremos porque lo estamos viendo todo el día, lo estamos consumiendo. Entonces también es importante que el contenido que consumimos, los libros que leamos, que estén corregidos para que de forma natural también las vayamos integrando, estas normas, ¿no? No tenemos que ponernos como la policía, ¿no? De así como tal, no, sino que de forma natural todos accedamos, ¿no? a contenido bien escrito, básicamente. ¿Por qué es importante que esté bien escrito? Porque no siempre significa lo mismo. En primer lugar, eso es crucial, lo que dices. En segundo lugar, creo que también tendría que tener que ver con la dignidad del propio autor. De entregar algo bien hecho, ¿no? Yo a veces no entiendo que la gente se presente a sí misma a través de un texto que no está ni leído ni pasado por el corrector de Word. Que, por cierto, ¿qué tan infalible es el corrector de Word? No es infalible, no. No lo es. No lo es. No, es que tenemos que pensar que por mucho que nos pueda ayudar y hacer nuestra vida un poco más fácil, no nos la va a resolver. Porque el corrector de Word no entiende el tono, no entiende la ironía, no entiende una broma, no entiende... Un regionalismo. No entiende. Claro. Entonces, nunca va a ser como un humano, nunca. No, pero a veces el corrector de Word incluso pone mayúscula en una pregunta que viene de una coma. Claro, porque no sabe. El pobre no sabe. Esto es así, el corrector de Word me lo puso así y yo, bueno, como si fuera más infalible la máquina que lo que uno sabe, ¿no? Lo cual obviamente me lleva al siguiente tema polémico, que podemos entrar a él o podemos evitarlo, como tú quieras. Depende. Como buena gallega, depende. Ya. Que son las inteligencias artificiales, que, bueno, a mí personalmente no me parece que se pueda hacer una corrección igual de bien hecha a través de una inteligencia artificial, igual que no se puede hacer una traducción bien hecha con Google Translate, ¿no? Los comparo porque tú eres traductora y entonces has oído las dos cosas y seguramente habrás oído el refrán italiano, traduzione, traizione, ¿no? Traducir de entrada ya es traicionar el texto porque es imposible que en un idioma se pueda traducir a otro idioma exactamente con la misma sensación, ¿no? Tú traduces una palabra en italiano que viene de un pueblo de no sé dónde y que tiene incluso aquí el gallego, ¿no? Lenguajes que parece que se parecían mucho entre sí, pierden algo, ¿no? Igual que no es lo mismo morriña que nostalgia, que saudade. Claro. Que parece que sí, pero no. Entonces, ¿cómo ves el tema de las inteligencias artificiales, tanto en traducción como en corrección de estilo? Yo creo que no se pueden comparar a un humano corrigiendo o un humano traduciendo. La literalidad muchas veces lo hacemos, ¿no? O sea, nosotros leemos un texto y traducimos así en nuestra cabeza de forma literal y lo entendemos, pero no estamos diciendo lo mismo, no estamos transmitiendo lo mismo. Hay giros, hay bromas, hay juegos de palabras que son intraducibles. Bueno, intraducibles, no sé si esa es la palabra adecuada, ¿no? Pero hay juegos de palabras que cuando tú traduces, tienes que cambiar casi por completo mitad de la conversación para que tenga sentido, ¿no? Y eso es lo que hace bonita la traducción, porque el Google te lo va a traducir, pues, literalmente, pero no es eso lo que ha querido decir el autor. El autor quería transmitir cierta broma o cierta ironía y tú tienes que ser capaz de transmitir eso que quiere transmitir el autor en tu lengua. No es tanto te traduzco lo que dice, sino te traduzco lo que quiere decir, ¿vale? El mensaje. No tanto el continente como el contenido que hablábamos antes. Sí, la traducción es un arte, ¿no? Hay libros que
Una traducción buena la tiene que hacer un escritor que ha leído también otra obra del mismo autor, ¿no? Sí. Sí, y además se recomienda, bueno, de hecho lo ves, ¿no? Que muchos autores que tienen sagas, tienen muchos libros, suele ser el mismo traductor quien los traduce, porque pues ya por el simple hecho de la unificación y de la coherencia, ¿no? Ya me he hecho mi glosario, me he hecho ¿no? He creado el mundo tuyo en español o en inglés o en el lenguaje que sea. Pues voy a seguir, ¿no?, trabajando en esto. Sí. Y lo mismo pasa con la corrección. Yo no creo que ningún sistema automático pueda corregir como una persona. Tienen usos, no voy a decir que no, ¿no? La inteligencia artificial tiene usos. Te puedes pedir un resumen de una tesis, me lo invento, ¿no? Una tesis de un montón de páginas. ¿Te lo puedes resumir? Sí, pero no te has leído la tesis, te has leído un resumen. Entonces... Y las correcciones que puede llegar a hacer una inteligencia artificial es lo mismo que decías hace rato, ¿no? La corrección en sí, a mí me parece que es una labor que se hace con alma, que un corrector de estilo la tiene que hacer Claro. tratando de entender el texto y tratando de entender al autor, más allá de las reglas gramaticales, ¿no? Y por eso es una labor minuciosa y trabajosa, y que se tiene que cobrar seguramente más de lo que se cobra, ¿no? O sea, que implica muchísimo más trabajo del que la gente se imagina, porque no es solamente poner una coma o un punto, es entender el tono en el que el autor lo está haciendo leer con intención. Lo tienes que estar leyendo con intención y traduciendo su atmósfera, traduciendo su estilo, diciendo, bueno, pero es que este personaje que es tan joven, tal vez sí lo diría así, ¿no? Lo diría en ese orden incorrecto. Entonces, aquí tengo que tener una licencia poética y admitir esta rotura de reglas. Exacto. Y ahí las inteligencias artificiales no van a romper la regla. No, ni se toman licencias ni entienden lo que tú quieres transmitir. Es imposible. Y además que no van a hablar con el autor. Yo muchas veces tengo que hablar con el autor y preguntarle, a ver, esto que haces repetidamente a lo largo del texto, ¿lo haces por algo? ¿Lo haces porque quieres transmitir cierta emoción o cierta sensación en el lector? Sí, no. Pues ahí, y a partir de ahí yo pues trabajo también con esa información, porque a veces hay algo que a priori podemos ver que está mal, pero vemos que se repite, ¿no? Se repite. Y a lo mejor ayuda a crear esa atmósfera de, vamos a decir, misterio, o vamos a decir angustia, o una atmósfera de alegría, lo que sea, ¿no? Pero no podemos corregir sin ver el todo, sin perder de vista el global del manuscrito, en este caso. Y dime algo, Gabriela, ¿todos los autores necesitan una corrección de estilo? Sí. Esto no hay duda. A ver, te diré que hay autores que el manuscrito apenas tiene una corrección, o sea, apenas necesita corrección. Pero eso hay que mirarlo igualmente. Aunque no se le vaya a hacer mucha corrección, todos los textos deben ser corregidos. No sé si me explico, ¿no? Yo creo que la mirada fresca, ¿no? Que uno ya no puede tener. Porque yo he hecho corrección de estilo, yo considero que seguramente encontraré los errores en todos los textos de los demás. Claro, de los demás. Yo en los míos tampoco encuentro mis errores. O sea, es que es así, es normal. Y está bien que sea así, porque al final tú estás tan metido en ese texto, estás ahí con tu personaje, viviendo lo que vive, contando lo que le pasa, que no tienes por qué estar pendiente de ciertas cosas, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente de transmitir eso que le pasa, de transmitir esa experiencia o esa vivencia. Y luego el corrector, con su mirada separada, ¿no?, del texto, está fuera de la historia, dice, pues esto se entiende, no se entiende, se podría explicar mejor. Siempre hace falta una segunda mirada fresca, sí, totalmente. ¿Cuáles son los errores más comunes que te llegan? Bueno, hay de todo, ¿no? Muchas veces usamos el gerundio excesivamente. Por ejemplo,
viendo la colina se fue a no sé dónde, ¿no? Y a veces eso queda bien y a veces no. A veces no. Errores como muy comunes es la coma asesina, que le llamamos los correctores, que es la coma entre sujeto y predicado. Yo le llamo la coma, sí, la que separa al sujeto de su acción, ¿no? Claro, y entonces tengo una canción, no separes al sujeto de su acción. Luego, esto ya es más como la coma vocativa, que es la que va después del saludo, por ejemplo, ¿no? Hola, Lorena. Yo te digo hola, Lorena, y no paro. Te digo hola, Lorena, pero cuando te escribo un correo, te pongo hola, coma, Lorena, porque esa pausa debe hacerse, ¿no? Uh-huh. La coma vocativa, y cuando ves, ¿no?, que empiezas a trabajar con alguien y ya empieza a ponerte la coma vocativa y demás, dices, uy, qué bien. Evolucionado. Sí. Mi Genial. peor muletilla son las palabras terminadas en mente. Yo Exacto. abuso de ellas de una manera y luego yo misma las pongo, le doy a la herramienta de buscar y busco todas las que tengo y voy encontrándoles la solución a la 80% de ellas, porque algunas sí las tengo que dejar. Es súper común, pero claro, algún adverbio tendrás que dejar, o sea, algún mente tiene que haber, pero claro, a veces abusamos, pues, evidentemente. Por lo que decía, porque estás metida contando la historia de tu personaje, no estás pensando en cuántos adverbios has puesto, ¿sabes? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Luego hay una cosa que me sorprende muchísimo y es los calcos de otros idiomas. En mi caso, yo los que reconozco son los calcos del inglés. Sí. Y me pasa con autores que no saben inglés, no leen en inglés, pero a lo mejor han leído traducciones automatizadas o este tipo de cosas y cogemos esos vicios, ¿no? Casi sin saberlo, sin darnos cuenta de palabras que se han traducido de forma literal y las volvemos a usar porque como las hemos leído en un libro, las usamos nosotros. Yo hay una que quisiera que existiera y que no existe en español, que es el acknowledge. Acknowledge, yeah. El darse cuenta, pero yo a veces sí quiero decir acknowledgear. No me acknowledgeas. Sí, total. Es que no significa lo mismo. Es que por eso es tan bonito saber otros idiomas, ¿no? Y es que esos matices se pierden. ¿Qué tanto tienes que saber de literatura para poder hacer correcciones de estilo, no? Porque yo creo que hay gente que estudia las reglas, pero tal vez no son grandes lectores o tal vez, ¿qué tanto va unido esto, ¿no? Yo no conozco a ningún corrector ni a ninguna correctora a la que no le guste leer. Eso ya de entrada, ¿no? Pero tampoco hace falta ser un experto en literatura del tipo, pues leo todos los géneros que hay. En mi caso, yo no leo terror, por ejemplo, y no pasa nada. Puedo corregir una novela de terror, ¿no? A mí me da miedo, no quiero pasar miedo cuando leo un libro, pero entiendo que el terror tiene ciertos matices que yo debo no corregir, aunque a mí me dé miedo, por ejemplo, ¿no? Y deben estar ahí. Lo mismo pasa con géneros como el romántico, la fantasía. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final es como... Espérame, acabas de decir algo interesantísimo. ¿Observas matices distintos de puntuación y de corrección de estilo para distintos géneros literarios? Sí, claro. También, obviamente, influye el estilo del autor. Hay gente que es muy rápida, o sea, muy rápida. A ver, la lectura es muy rápida, ¿no? Frases cortas, palabras muy directas, y parece que lees muy, muy rápido, ¿no? Y hay otros autores que necesitas como masticarlo, ¿no? Y pensarlo y reflexionar un poco. No es lo mismo leer poesía que leer una novela, pues actual, sobre un tema un poco más, pues, más ligero, ¿no? No es lo mismo. Y no vas a coger el mismo libro para ir a la playa que para irte a dormir, a lo mejor, no lo sé. Es que es muy importante, los matices son muy importantes. Tú como correctora notas, decías, ¿no? Que hay ciertos matices en el terror que tú tienes que respetar. ¿Son cuestiones de puntuación o qué es lo que... Por ejemplo, el misterio, es decir, si no te han contado algo y te sorprende, yo no puedo pretender que el autor me lo cuente antes, ¿no? O sea, no puedo
no puedo quitar la sorpresa, no puedo quitar el susto, no puedo hacer ese tipo de cosas, ¿no? En la fantasía, si hay una descripción de un árbol, porque es un árbol diferente a como cualquier persona se lo habría imaginado, a lo mejor la persona necesita 2 párrafos para explicar el árbol, ¿no? Y en cambio, en una novela, imaginemos, novela actual, narrativa cotidiana, ¿vale? Habrá un estilo que necesite muchísima descripción y habrá descripciones que se cuelen en el medio de repente. En el capítulo 4 hay una descripción súper extensa de una habitación. Pues a lo mejor procede y a lo mejor no. No siempre procede. Entonces, el trabajo nuestro también es eso, ¿no? Es decir, ¿es porque queremos transmitir cierta sensación que tiene el personaje o es porque simplemente nos hemos dejado llevar por lo bonita que era esa habitación cuando nos la imaginábamos y la estamos? O los autores que nos ponemos golosos con las palabras, ¿no? Claro, sí, porque a veces para decir una cosa llega con 3, no hacen falta 7, pero os gusta. Son bonitas. Claro, son bonitas para usarlas, ¿no? ¿Tú tienes algún género preferido para corregir? No, no, la verdad es que no. No podría decirte, no tengo ningún género favorito. Obviamente si pudiera de repente pues corregir a autores que he leído pues desde siempre, pues sería como un lujo, ¿no? Pero no me importa. ¿Te ha tocado hacer alguna corrección de alguien a quien que tú creías que escribía muy bien y que te das cuenta cuando te toca corregirlo a ti que estaba muy mal escrito y que le se cae el mito, se cae el mito un poco, ¿no? Sí, a mí sí me llegó a suceder, hacer dictamen de un autor muy famoso en México. Hacer el dictamen tú del borrador que nadie más ha leído y leerlo y decir, es que ahora me doy cuenta de que esta persona le escribe sus libros, o sea, se los corrigen tanto que ya se puede considerar una reescritura, ¿no? Que también me gustaría matizar eso. Un corrector de estilo no reescribe un libro. No reescribe. Si tengo que reescribir un párrafo entero es porque, a ver, puedo reordenarte cosas en un párrafo, pero si de repente es un párrafo aquí y 5 párrafos después te lo tengo que reescribir otra vez porque no se entiende, a lo mejor tú debes darle una vuelta, ¿no? Y ver si lo quieres explicar de otra forma. Pero sí que pasa que no todos los escritores saben escribir, ni todos los escritores saben lingüística, ni... ¿Pero a ti no te parece que esas dos cosas tendrían que ir unidas? A mí a veces me frustra la poca importancia que se le da. Yo entiendo que se necesita un par de ojos frescos, pero yo sí le insisto mucho a la gente de este canal en que traten de aprender ellos también las reglas, que traten de entregar un texto que esté lo más pulido posible. Yo sí me llegué a sorprender de autores muy famosos que lo leía yo en plan borrador y decís que... Claro, está demasiado salvaje esto todavía. ¿Cómo se respeta a sí mismo mandar esto así, sin mayúsculas? No sé, sin justificar, no sé, cosas que yo decía, es que hasta me es desagradable leerlo, ¿no? Me estorban sus errores. Claro, por eso es importante esa reflexión que hacíamos al principio, de que antes de enviarlo a cualquier sitio, tú debes hacer un mínimo de limpieza, de apartarlo durante un tiempo y volver al texto con ojos nuevos, porque a lo mejor ves cosas que cuando estás inmerso en él no las vas a ver. ¿Cómo haces con tus propios textos? Porque tú también escribes. Sí, pues intento hacer lo mismo, separarme del texto durante un tiempo y volver a él. Yo digo que al menos un mes después, ¿no? Es lo mínimo un mes después. Pero también uso lo que se llaman lectores beta que supongo que habrás hablado de ello. Los lectores beta son esa gente que te lee primero y te dice, oye, pues me ha gustado, no me ha gustado, lo he entendido, no lo he entendido. Incluso eso a veces se hace antes de ir a un lector profesional, ¿no? O sea, profesional, como puede ser tú, ¿no? Que te haga un dictamen exhaustivo y demás. Y tanteas un poco, como quien dice, pues con tu entorno, a ver si funciona y a ver si se entiende y luego ya vuelves a ello. Pero sí, siempre hay que corregir cosas, siempre. A grandes rasgos, digo, yo creo que cada texto te toma diferente tiempo, pero has de tener más o menos un estándar de cuánto te toma corregir una de estas páginas de corrector que tú llamabas.
Aunque yo no sé cómo puedes calcular eso, me imagino que un texto técnico no es lo mismo que una novela juvenil, por ejemplo. Claro. Sí, en teoría, un corrector normalmente hace entre unas 12 páginas de corrector a la hora, ¿vale? Eso es una media. Tú cuando corriges, pues no sé, imagínate un cuento, ¿vale? Un cuento para niños, a no ser que haya pues, ciertos temas más profundos que tengas que tocar, no suele haber mucha cosa que cambiar, ¿no? O poesía. En la poesía apenas hay... Será mi siguiente pregunta, mira. La poesía, qué bien. Pues la poesía normalmente no tocas mucho, ¿no? Pero si es un texto técnico, un texto jurídico, un texto médico, también hay especializaciones dentro de la corrección. Al final, dentro de la corrección te puedes especializar. Tengo compañeras que están especializadas en salud, en textos médicos, y hay que saber ciertas cosas, ¿no? Para corregir ciertos textos. Y lo que a mí me llevaría a lo mejor 40 horas, a esta persona le llevaría 20, por poner un ejemplo. Sí. ¿Qué se estudia para ser corrector profesional? Pues te diría de todo y de nada, ¿no? ¿Puedes no estudiar nada y ser corrector? No. Como mínimo tienes que hacer tú un estudio, vamos, ser autodidacta, pero con una disciplina exagerada, ¿no? Hay cursos de corrección profesional de diferentes escuelas que se pueden hacer. Solo hay un máster que es posgrado, en España al menos, que se puede hacer. Hay gente que ha estudiado filología, hay gente que ha estudiado periodismo, carreras ya de letras, ¿no? Por así decir. Y luego, pues puede haber gente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No ha ocurrido todavía, no me he especializado en psicología, pero podría hacerlo. Como he estudiado psicología, podría especializarme pues, en textos, manuales de psicología, manuales técnicos, y a lo mejor ahí tendría sentido que yo me formara lingüísticamente, pero que con mi bagaje de mi carrera anterior, pues que siempre va a estar mucho más... que siempre va a tener una mirada más profunda, ¿no? Mi corrección, más de fijarme en otros detalles. ¿Has rechazado algún trabajo? Sí. Sí. Hasta ahí puedo leer. Porque, bueno, lo que decías antes, ¿no? A veces las tarifas, pues no, lo que se necesita y la tarifa que te ofrecen, pues no es coherente. Y he tenido que rechazar algún trabajo porque no me daba tiempo, ¿no? A hacerlo tan rápido como para que me compensase esa tarifa. Y no, pero yo igual me refiero a un texto que dices, esto está tan mal que... Ay, ese era el caso. Estaba tan mal que yo tenía que trabajar muchísimo más que una corrección. Una reescritura. Pedía una reescritura, correcto. El texto no es que fuera una corrección de estilo súper profunda o incluso que hay autores, ¿no? Que te piden una asesoría, que te piden unas horas de asesoría lingüística para echarles una mano. No, era un texto final y había que reescribir prácticamente la mitad del libro y no, eso no era posible. ¿Esto existe? ¿Horas de sesión de asesoría lingüística? Sí, existe. Hay autores. Horas con un autor explicándole por qué su párrafo es poco claro o por qué... Sí, no es tanto justificar el trabajo que hacemos, pero sí es ayudar a la persona a que escriba con más soltura, a que entienda que hay ciertos vicios que tiene, por ejemplo, que no son correctos, a dar opciones para solucionar esos vicios, ¿no? Sí, se hace, sí que se hace. Yo creo que eso le va a sonar muy interesante a mucha gente de este canal. Sí. Gabriela, cuéntanos de tu página y cuéntanos si ofreces tus servicios a cualquier persona, si estás contratada por empresas, si te pueden contactar para buscarte. Esa era una siguiente pregunta, ya me la contestarás ahora sobre la marcha, que yo creo que ahora, con tanta autopublicación y con tanta libertad para autopublicar, los correctores deberían de tener bastante llenas las agendas, aunque también me topo con libros que no pasan por corrección de estilo. Yo digo que la publicación es maravillosa si la haces con dignidad, y la dignidad implica también esto, ¿no?
¿Cómo ha sido la autopublicación para la carrera y la profesión que tú tienes? Pues en el mercado te encuentras de todo. Te encuentras libros autopublicados que están muy bien, libros autopublicados que no están corregidos, y lo mismo con libros de editorial. En mi caso, trabajo con autores que se publican ellos mismos, que no tienen editorial, y son conscientes de la necesidad de hacer una corrección de estilo, de pulir el texto y que realmente se preocupan, ¿no? porque se entienda bien lo que quieren decir. Y habrá otras personas que no, esos ya no me llegan, obviamente, ¿no? Porque ya no necesitan mis servicios. Pero sí, hay gente muy concienciada de la necesidad, de esta necesidad. Y así como chisme, ¿qué Ajá. tipo de libros te llegan más? O sea, ¿qué es lo que más se está autopublicando hoy? Que yo tengo mi teoría. Uh-huh. Mi teoría es que es autoayuda. Autoayuda romántica, sí. Autoayuda y romántica. Bueno, pues cuéntanos, resúmenos un poquito qué tipo de servicios ofreces y dónde te podemos encontrar. Pues me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram. Mi empresa de soluciones lingüísticas se llama Mareletrum, y en la web. Tengo una web también y allí están desglosados todos los servicios que ofrezco. Desde corrección, las 3 correcciones que decíamos, ¿no? Ortotipográfica, de estilo y de maqueta, redacción de contenidos, informes de lectura, traducción, inglés a español. Hago un poquito así de todo. Ahí lo tienen, ahí tienen la página de Gabriela, ahí tienen su visión, la visión de una correctora profesional de por qué es importante, de cuáles son los errores más comunes. Bueno, toda esta conversación que por mí podría seguir, yo no puedo creer que ya llevamos casi una hora hablando. A mí a veces me parece que estos temas son los que a la gente más le huyen, ¿no? Porque quieren escribir, inspirarse. Y a la mera hora son los videos que más se ven porque creo que la gente se da cuenta de que por alguna razón la educación básica no nos dotó de la capacidad de escribir bien. No creo que escribimos bien, no creo que nos expresamos bien ni siquiera oralmente, y bueno, pues por escrito menos. ¿No? Total, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Creo que es importante hacer esta reflexión y ser conscientes, ¿no? De que todos necesitamos ayuda. Igual que a mí no me enseñaron en el colegio a coser un botón, a hacer una comida, y luego he tenido que aprender fuera, pues esto es lo mismo. Hacer nuestros impuestos. Hacer los impuestos, por favor, a leer un contrato de alquiler, a leer, es que estas cosas. No, sí, creo que mucha gente se empieza a dar cuenta de esto, pero también está el otro lado, ¿no? Muchísima gente que asume que es solamente por saber leer y escribir a nivel alfabetización básica, ya puede escribir un libro y eso ya los convierte en escritores, cuando hay muchas cosas que todos los demás estudiamos, trabajamos, pulimos, para poderlo hacer bien y que pueda caber en el contexto de comunicación eficiente y ya muy, muy ambiciosamente de arte, ¿no? Claro. Es que es así. Es que para eso estamos, además, ¿no? Que nos usen, que para eso estamos. Totalmente. Y que asumamos que como educación básica no lo tenemos casi nadie. No. Muchos lectores súper asiduos que tengo como clientes que leen muchísimo y de todas maneras cometen un montón de errores. Yo creo que la mejor manera de aprender, además de estudiar, sí es leyendo. O sea, sí creo que vas asimilando muchas de las reglas de manera orgánica, pero de alguna forma hay vicios que no se quitan, ¿no? Que los sigues viendo, por más que sean lectores, pero de lo mejor, ¿no? Sí. Y es lógico que los cometan porque están ahí con su personaje, con su historia, y es normal, no pasa nada. Última pregunta. ¿Has topado con algún autor extrasensible que haya visto su ego herido a causa de una corrección? Por suerte no mucho, no, por suerte no, pero sí que he tenido algún autor que me ha preguntado ¿por qué? ¿Esto por qué me lo quitas? ¿O esto por qué me lo corriges? Esto sí, ¿no? Eso sí. Y de alguna forma discutir, pero es que yo lo quiero decir así, pero no se entiende, ¿no? Entonces, aunque tú lo quieras decir así, no se entiende, hay que decirlo de otra forma. Normalmente lo suelen entender. Por suerte no me he encontrado con estos egos tan grandes.
No, más bien tan pequeños, o sea, somos muy inseguros. Pequeños, totalmente. Somos muy inseguros. ¿Has notado que existe este tipo de... Sí. Para Lo nosotros, hablaba con... nuestro bebé, ¿no? Te lo estamos dando. Sí, es como, oye, es que es mi criatura, yo sé cómo es que tú no estás en mi cabeza. No, precisamente por eso, ¿no? Por eso me pagas. Claro. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Les dejo aquí todos los enlaces de Gabriela Verini, correctora, traductora, profesional. Entren a su página, además de que está muy bonita, la visión que ella tiene de la literatura y de la corrección, la verdad es que compagina muchísimo con cómo me conocen ustedes a mí. Hemos hablado un montón y ya ven, ¿no? Que no se trata tanto ni de ser rígidos, es de saber cuáles son las reglas, elegir cuándo es posible o justificado romper alguna, pero sobre todo que esto no limite nuestra capacidad de comunicar nuestra historia, ¿no? Somos herramientas, vehículos, ayudas, compañías. Vean su página, no duden en contactarla y tomen en cuenta cuánto tarda una buena corrección, todo lo que implica. Esto también es algo que quería que escucharan para que no se sorprendan de que estos servicios tengan un precio, ¿no? Para empezar, un precio normal y que a veces parece como, oh, pero es que esto es muy elevado. Cuando lo pones en perspectiva te das cuenta de que lo que te está posibilitando es decir lo que querías decir, ¿no? Que tú tenías esta masa preciosa, artística, llena de inspiración y que quizá eso en su forma actual no logra comunicar lo que tú querías comunicar. Entonces, tiene un valor muy grande y muy pseudo, entre artesanal y artístico, creo yo, la corrección. Totalmente, entre un artesano y ayudarte a que ese arte te represente, ¿no? Que sea realmente lo que tú querías decir. No es tanto cambiarte el mensaje, sino ayudarte a aterrizarlo de la mejor manera.